Frequency 96, music for the masses. We want you to headline Coachella. Born Bean World Tour Headliner Coachella 2023. Oh, Coachella, nos volvemos a encontrar, pero esta vez como las headliners de los 2 fines de semana del festival. Pero antes de continuar, recordemos que este sería el segundo año post-pandemia que se realizaba el festival. También mencionar que un año antes, y dándole crédito a las Blackpink de que abrieran por completo la puerta al K-pop en Coachella, tendríamos los actos más destacados de aespa. Y abro un pequeño paréntesis aquí. Sinceramente yo esperaba algo más producido, y no solamente algo como una presentación para Inkigayo. Eso sí, sus vocales fueron ejecutadas muy limpiamente. Aunque, y por supuesto, una vez más los backups vocales estaban un poco elevados, provocando por ahí ciertos inconvenientes, pero nada grave. Respecto a sus coreografías, nada que reclamar, ya que fueron realizadas a la perfección. Respecto a música, no fue novedoso, porque básicamente fue un copia y pega de sus singles. Con esto quiero decir y evidenciar la importancia de tener músicos en vivo, y sobre el por qué esperaba algo más que una presentación tipo Inkigayo, es simple y llanamente porque su agencia las anunció con bombo y platillo, pero no les dio las armas para que su presencia brillara de la mejor manera. Eso sí, el público las aceptó bastante bien. El otro acto que llamó la atención fue el de la presentación de la agencia 88 Racing, la cual fue responsable de los actos K-pop de ese año, incluidas las chicas de aespa. Esta agencia traía consigo a Warren Hue, Millie, Bibi, Nikki, Rich Brian, Utada Hikaru y Jackson Wang, los cuales se presentaron en ese orden en el escenario de la empresa, y cerrando con broche de oro la legendaria CL. La mayor y grata sorpresa para muchos fue ver el regreso de 21, y qué mejor que hacerlo con su gran hit mundial, I Am The Best. Un golpe nostálgico y muy bien recibido, y que terminaría por prender y explotar el ambiente, pero eso sí, dejándonos con ganas de escuchar mucho más. Dicho este nuevo antecedente, vamos con Blackpink. Oh my God. Coachella! Are you ready for tonight? Let me hear you fucking scream! Coachella para Blackpink, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa representaba en esa ocasión la evolución vocal y presencial de estas 4 mujeres, y el ver cómo ganaron una confianza de locos que se mostraría en esas 2 noches, y lo seguirían mostrando hasta el final de la gira. Esto yo lo atribuyo a que puede que sabían que venía su ansiada libertad, puede que por fin les cayó el 20 de los poderosas que se volvieron arriba y abajo del escenario, dentro y fuera de cámara, pero sobre todo, y lo que me puede encantar, es que aún así siempre se muestran nobles y recíprocas con sus blinks o cualquiera a su alrededor. Pero vayamos a lo musical y analicemos estas 2 presentaciones. Jennie. Oh, Ruby Jane, sinceramente es una gran voz, pero en la semana 1 no supo distribuir su energía, lo que ocasionó que en sus vocales sufriera por aire al momento de cantar, y la gran mayoría de su fuerza iba a sus movimientos de baile. Esto en al menos las primeras 2 canciones del show, aunque tal vez también se lo podemos atribuir a energía nerviosa. Obviamente después de las primeras 2 canciones se nota la mejoría, ya que empieza a ser la dueña y ama del escenario en actitud y por supuesto coreográfica vocal. Respecto a su solo, presentaba You and Me, una versión especial para Coachella, coreográficamente bien ejecutada, por ahí pequeñas fallas, y una de ellas, y que definitivamente no le volvería a ocurrir por lo perfeccionista que es, ese momento fue el que su tul o falda se le enganchó en su zapato. Desafortunadamente vocalmente me deja un vacío, ya que una vez más la falta de aire y el no poder terminar un verso sin que se escuchara cómo luchaba por el aire, me deja, como dije, un vacío, y tal vez fueron los nervios, tal vez no estaba enfocada mentalmente para estar sola en un escenario relativamente nuevo, o simple y llanamente a Jennie le faltaba condición física, aunque debo decir y agregar que el instrumental y ese nuevo final elevó a Jennie de una gran manera.
Lisa. Lisa, al igual que Jenny, sufrió lo mismo las dos primeras canciones. Su energía iba dirigida a la fuerza de baile y presencia escénica. Afortunadamente para ambas se relajaron y aprendieron a distribuir su fuerza en partes iguales, mostrando y demostrando de lo que son capaces. La Lisa y su solo llamado Money es de esas canciones que te pone a moverte sí o sí, Aunque sea solo un pie. Desafortunada o afortunadamente, según de donde lo veas, en las versiones en vivo de sus solos, Lisa casi no canta, solo parafrasea como buena rapera. Y esto le da más libertad de hacer lo que se nota que le encanta, más que nada, el baile, el cual lo ejecuta de una manera magistral. Nota. Me hubiera encantado que también incluyera su single La Lisa, ya que también tiene una fuerza escénica y auditiva muy buena. Rosé. Esta chica es la hostia, vocal y presencia escénica desde el inicio, pero lo que he notado es que lo que la llega a joder un poco es el mal funcionamiento tanto de sus inners o del micrófono inalámbrico de mano, pero siempre lo maneja muy bien y sabe dar señales al equipo técnico de una manera casi imperceptible. Esa noche Rosé presentaría una versión super corta de Gone y la engancharía con On The Ground, pero empecemos con Gone. Vocalmente bien ejecutada, aunque el backing vocal estaba muy alto, aún así logramos apreciar el bonito color de voz que maneja la señorita Park. En On The Ground, Vocalmente creo que es la primera vez que la escucho nerviosa y por momentos le costaba terminar la canción, lo que provocó por ahí un vacío vocal que no me agradó mucho. Respecto a coreografía, muy bien ejecutada, pero esta vez el manejo de cámaras lo arruinó, al menos para la versión online. Jisoo. Kim Jisoo nunca decepciona, quiero decir, es la voz más estable que he tenido el placer de escuchar. Esto dentro y fuera del K-pop. La distribución de su propia fuerza está tan bien explotada y estudiada que tal parece que lo hace sin esfuerzo alguno. Aunado a esto se nota el nivel de estudio y preparación de todo a su alrededor, lo que le permite disfrutar del momento, y eso conlleva contagiar su disfrute a todos los espectadores. Flower. O en su idioma original Cut, es la muestra número 1 donde a pesar del idioma logra engancharte desde la primera nota. Respecto a su presentación, su voz sufrió un poquito con el audio del micrófono. Me parece que no estaba bien colocado en su boca, lo que ocasionó que por momentos se escuchara un poco gritada en algunos finales de la letra del tema. Coreográficamente, a pesar de que la canción no llevaba mucho tiempo de que fue lanzada e interpretada en vivo, si no mal vi solo llevaba 6 o 7 días puesta en escena. Jisoo lograría hacer la conjugación coreográfica vocal a la perfección. En notas generales de la segunda noche, decir que el manejo de cámaras y backups vocales mejoraron drásticamente y además quitaron el exceso de máquinas de humo, lo que permitió mejor visibilidad tanto en presencial como en la transmisión online. Ahora, voy a ser brutalmente honesta y diré que esa segunda noche les costó montones. La falta de aire, coreografías que por momentos se caían en fuerza, y sorpresivamente para mí fue un shock ver y escuchar a una Rosé fuera de tono y con falta de aire en varias partes durante el show. Una Jenny que inició muy bien y se le veía y escuchaba muy estable en voz, pero de repente en la segunda canción algo sucedió que regresó a la falta de aire, pero en el resto del show logró atenuarlo y estabilizarse. Una Lisa que al parecer está tan mimetizada con la main rapper que las fallas de Jenny pasaban a ser de Lisa y viceversa, lo cual es un tanto divertido de ver y escuchar. Y finalizamos con Jisoo. Ella una vez más fue la estable del grupo. Y me sorprende que muchos demeritan tanto a esta integrante, porque tomemos en cuenta que las 4 estaban en el mismo escenario y al mismo tiempo. Esto lo menciono porque en esa segunda semana sí hubo un incremento de temperatura y se le unió la humedad, lo que ocasiona el calor húmedo y sofocante. Y aún así, Jisoo tenía una estabilidad coreográfica vocal de locos. Sí, hubo una que otra desafinación, pero nada comparado con el de sus compañeras.
Respecto a sus solos, decir que estuvieron mucho mejor esa segunda noche es lo mínimo. Se arreglaron ciertos problemas técnicos y una mejor colocación vocal con sus micrófonos hicieron totalmente el efecto y disfrute deseado. Nota: esto último del micrófono, a la única que se le complicó y cobró una gran factura fue a Jenny, ya que su diadema cada 2x3 se caía, y sinceramente conjugando eso y la falta de aire, el rap final en su solo para mí terminó completamente arruinado. Recuerden, yo no soy parte de ningún fandom y estas observaciones llegan a ustedes por parte de una persona que le encanta casi todo tipo de música. Y aunque me encante un grupo, siempre me gusta ser imparcial a la hora de escuchar o ver lo que tienen que ofrecer, porque de algo estoy segura, no todo lo que ofrecen los artistas es de lo mejor, y esto es aplicable a discos, singles o shows en vivo. Dicho esto, vamos con lo que más noté que disfrutaron las Blackpink. Decir que disfrutaron es poco, ya que las nuevas y mejoradas versiones de Type of Girl y Showdown es quizá de los momentos top de ambas noches. En Showdown demostraban una fuerza de impacto visual muy buena. Aunado a esto, la música y los toques dramáticos y misteriosos encajaban y se asimilaban tan fácilmente que querías escuchar un poco más de tiempo de la música e interpretación de las chicas. Para Type of Girl, el desborde de sensualidad y manejo de sus cuerpos en una coreografía básica, pero que te deja una grata impresión. Aunado a esto, el ver la gran coordinación de todo, desde los bailarines, a las luces, a movimiento escénico y a los movimientos dramáticos con las plumas, y por supuesto, el timing perfecto con cada una de las pinks, logra la magia mostrada en ambas noches. Respecto a la música, supieron evolucionar y realzar el que ya de por sí es un gran instrumental, y añadieron, enganchando un poco con Showdown, la música clásica. Beats dramáticos y fuertes compaginados con voces muy bien ejecutadas fue el resultado final en estas dos canciones. Tali también se lleva una mención honorífica, porque una vez más gritarían a todo lo que da, pero esta vez a nivel mundial. Obviamente no voy a dejar de fuera lo musical. The Band Seed nunca decepciona. Los nuevos arreglos y enlaces de una canción a otra fueron manejados sublimemente, incluidos los remixes para que los y las bailarinas se lucieran. Obviamente también los músicos hicieron su mini presentación, haciendo lucir sus instrumentos. Los y las bailarinas fueron una fuerza extra en el show, supieron entenderse muy bien con las chicas. Esto tanto en presentación como grupo, así como en los solos de cada una de ellas. Obviamente, como dije, también brillaron en sus solos, mostrando y demostrando su fuerza escénica, como buenos bailarines que son. Pero a pesar de todo, lo que me llevo de ambas noches es ver logrado lo que a kilómetros se ve que era un sueño para estas chicas, y como ya mencioné, la evolución musical, vocal y sobre todo su presencia escénica hicieron de esas dos noches algo memorable, y sobre todo mostraron que Blackpink, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa ya son más que una marca de K-pop, y mostraron el por qué ya están en un nivel de estatus comercial y personal más allá de Corea del Sur y por supuesto de YG. Hola, mamá Coco. Remember me. ¿Qué onda, México? Blackpink cierre de gira e incertidumbre. Para el cierre de esta exitosa gira pasarían por cambios importantes, tanto para sus personas y por supuesto, como grupo. Después de Coachella llegarían a México, el cual se convirtió en el único país latinoamericano en la lista, y también fue el segundo país donde mayor recaudación alcanzaron. Esto por las dos noches en el Foro Sol que se acreditaron como sold out. Respecto al setlist, no se tocó el mismo que se vio en Coachella, y la escenografía fue la que se venía mostrando previamente. Ustedes son chingones. Otro gran logro fue encabezar un show en el BST Hyde Park en Londres. Esto como parte de los 10 años del festival, compartiendo así la semana con grandes nombres como Bruce Springsteen, Billy Joel, Lana Del Rey, Pink, Guns N' Roses y Take That.
El cierre de gira llegó en forma de encore con las fechas anunciadas para Estados Unidos. Las ciudades elegidas fueron New Jersey, Las Vegas, San Francisco y Los Ángeles, siendo el MetLife Stadium donde veríamos los icónicos momentos de Lovesick Girls y Playing with Fire bajo la lluvia, y donde para mí, y a riesgo de sonar muy dramática y religiosa, fue verlas renacer y quitarse todas esas malas vibras y experiencias, y donde además se les vio mucho más sonrientes y animadas, un momento donde esas sensaciones también fueron contagiadas para cada uno de los asistentes. El cierre final llegaría semanas después, justo en la ciudad donde iniciaron esta gira sin precedentes, y llevaría por nombre Born Pink World Tour Seoul Finale, y esto se llevó a cabo con 2 fechas, los días 16 y 17 de septiembre del 2023. El lugar elegido fue el estadio de béisbol Sky Dome. Esas 2 noches tocarían 22 canciones, las cuales se interpretarían como si no hubieran mañana. Su presencia vocal fue superior a lo visto durante toda la gira, la presencia escénica y aura de cada integrante una vez más reluciendo. El haber combinado el staff de bailarines de Estados Unidos y el coreano fue un gran acierto, ya que la explosión de energía nunca bajó. Y por supuesto, los músicos brillando en escena y ejecutando a la perfección cada nota. Con todo esto se puede decir que esas 2 noches cada involucrado en esos shows dio más que el 100%, ya que literalmente disfrutaron como dice su canción, As If It's Your Last. En esta ocasión solo quiero detenerme en sus presentaciones en solitario, ya que fue brillante cada una de sus interpretaciones en las 2 noches. Como fue costumbre durante la gira, la que abriría telón sería Jennie. En esa ocasión tendría de regreso su single debut, Solo, esto en una snippet versión, en la cual enganchó con You and Me en la versión Coachella. La ejecución vocal me dejó gratamente sorprendida, ya que siendo muy sincera, muy pocas veces la vimos y escuchamos a ese nivel. En coreografía nada que decir, pasos ejecutados a la perfección, y la complicidad con los bailarines que también aportaron un plus al visual. Respecto a sus visuales fueron sobrios y sensuales, aunque también tenía una carga de melancolía. El segundo acto estuvo a cargo de Jisoo, y en esta ocasión, y como lo fue en los encore de Estados Unidos, ella traía su segundo single titulado All Eyes on Me, una ejecución muy limpia entre coreografía y por supuesto el vocal que nunca decepciona. Terminaría su presentación con un snippet de la ya conocida Flower, y una vez más todo bien colocado y en su lugar. Algo que me llamó la atención de estas 2 noches es que ella tenía un brillo especial y sus visuales fueron a un nivel más arriba, llegando a ser casi irreal. Why'd you have to hit and run me now? I'm all alone crying ugly. La tercera en entrar en escena fue Rosé. Ella iniciaría con Gone. En esta ocasión, su voz por alguna razón transmitía mucho más sentimiento y presencia. Quiero decir, normalmente lo transmite, pero la segunda noche fue un poco más melancólica, o al menos así yo lo sentí. Rosé finalizaría su actuación con Underground, una vez más ejecutada a un nivel más allá. Su presencia y vocales al más 100, y la complicidad alcanzada con los bailarines le ayudó a terminar en perfecta sincronía su solo stage. Visualmente Rosé parecía salida de un cuento. Su visual dulce, sobrio y melancólico fue durante 2 noches algo genial de mirar. Nota, me hubiera encantado que incluyera Hard to Love, ya que siento que hubiera brillado su voz aún más.
Para finalizar los solo stage, llegaría Lisa. En esa ocasión su presentación fue reacondicionada casi en su totalidad. Ambas noches presentaría Money. El poder visual y presencial de Lisa estaba más allá de lo esperado. En esta ocasión balanceó a la perfección voz y coreografía, pero a este punto todos sabemos que lo que más disfruta Lisa es el baile. En esta ocasión el breakdance se vio mucho más limpio, bien ejecutado, y ambas noches ella fue la que lanzó sus propios billetes. Visualmente la dualidad también manejada por Lisa hizo magia. Podía pasar de una mujer seductora a la timidez, para terminar explotando todo en un visual nunca antes experimentado por el público. Nota: la segunda noche pudimos ver la caída del camarógrafo, momento muy chusco y queriendo sin querer te saca una sonrisa. Lo curioso es que en las retransmisiones esa parte fue reemplazada, pero quedará en nuestra memoria para siempre. Vamos con las menciones honoríficas. Como siempre va para los y las bailarinas de ambos países, su energía y pasión en cada paso y sobre todo logrando que la presencia escénica nunca decayera. Por supuesto, a todo el staff, porque montar y desmontar los escenarios en fechas tan pegadas no es fácil. Créanme, es lo más cansado y estresante, porque de ti depende no solo la seguridad del artista, sino también del público. Obviamente mi mención más honorífica va para los músicos, que dieron vida a cada una de las canciones y aportaron más que un copia y pega de los audios, gracias al tecladista John Ward, al baterista Benny Rogers, al encargado de los Pro Tools, playback y la programación Brandon Flinkea, a los guitarristas Chucky G y Justin Lyons, que si mal no vi eran los que intercalaban en la gira, corríjanme si me equivoco, y por supuesto al maestro de ceremonias y quien se encargó del bajo y como ya dije, el que manejaba los hilos y otorgaba la estabilidad a los músicos y a las chicas, el director musical Omar Dominic. The Band Seeds es lo mejor que le pudo haber pasado a la música del K-pop. Con este final de gira y de contrato, las chicas, el fandom y también los propios y extraños en la industria y los haters estarían en una espiral de emociones, ya que no se sabía el futuro de las Blackpink, pero terminarían el año con récords mundiales, récords individuales, récords en distintas plataformas de streaming, estabilidad de la marca Blackpink, estabilidad de la marca en sus propios nombres, notoriedad en la industria musical más allá del K-pop, notoriedad en la industria musical bajo sus proyectos solitarios, sus nombres de solistas en boca de marcas globales, otorgándoles el estatus de las mejores campañas para elevar sus ventas, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, afianzadas y respaldadas por cada una de esas marcas. Todo esto sabiendo que las cuatro pueden y brillarán bajo sus propios nombres, atreviéndome a decir que es el único grupo donde todos sus integrantes están al mismo nivel, y sobre todo, y en lo que más me interesa a mí, demostrando que la música aún puede sobrevivir con proyectos bien implementados, aunque irónicamente su último trabajo está fichado en el 2022, el 2023 fue el año donde todo lo nacido rosa explotaría. The Girls, no juegues con ellas. En el 2023 también sacarían una canción para el soundtrack de su propio juego, el cual se llama Blackpink The Game. El tema tomaría por sorpresa y causaría una vez más escozor en más de un fandom. Esta canción llevaría por nombre The Girls, una canción sencilla y al punto. Sencilla entre comillas, porque a pesar de ser solo un soundtrack, la letra una vez más se convertiría en una contestación por y hacia sus detractores. Una letra que deja en claro que si bien ya lo hablamos en estos videos, no fueron las primeras en llegar al mercado mundial, pero sí fueron las primeras en plantar cara y mostrar y demostrar que el talento y unidad puede y hace la diferencia. The Girls mostraría que a pesar de que fue una canción trabajada por lo menos un par de años antes, es sin duda una declaración de estamos hartas y vamos a pelear por lo que es nuestro. La letra fue coescrita por Rosé y Jennie, y musicalmente cuenta con una línea de EDM y trap, además del sello Blackpink, o sea la música de Oriente. En esta ocasión se incluían sonidos de flautas o bien silbidos tipo turcos e hindús. Obviamente también cuenta con la línea tanto musical y de letra del hip hop.
la controversia con este tema. Decir controversia es lo mínimo, ya que parece que los oyentes olvidan, como lo hemos visto en estos videos, que para llegar a donde estamos ahora, siempre está presente un pasado que ha forjado las líneas a seguir. Pero chequemos las líneas que causa tanta molestia entre fandoms, y en especial en las y los ARMYs. Pavimentamos el camino. Dividiremos esto en 3 fases: PSI, BTS y por supuesto Blackpink. Pave the Way, PSI. Este sería uno de los más importantes, ya que no solo se centra en un solo grupo o solista. Este Pave the Way fue y es más enfocado a los que, como yo, queremos descubrir diferentes propuestas musicales, y como dije antes, el Gangnam Style logró derribar esa puerta, ya sea por curiosidad o por querer pertenecer al nuevo mundo, al menos en Occidente, del K-pop. Pave the Way, BTS. ¿Cómo explicar este Pave the Way? Creo y siento que lo correcto sería decir que el de ellos fue solo pavimentar para ellos mismos. No para sus contemporáneos, no para nuevas o viejas propuestas, y ni siquiera para ellos mismos como solistas. En pocas palabras, BTS pavimentó el camino de modo egoísta, ya que en su camino solo existe y existía su propio camino amarillo, O más bien, su camino morado. lo cual no está mal porque sabemos el nivel de competencia en la industria, pero decir que ayudaron o pusieron de más para que el K-pop floreciera, sinceramente es una exageración, además del hecho de que su movimiento en la industria musical fue muy poco orgánico, ya que como mencioné, este es uno de los proyectos que llegó a Occidente a la fuerza. Con esto me refiero a que los metían en promoción agresiva en radio, televisión, internet y tiendas departamentales, que en la gran mayoría solo logró un odio injustificado para ellos. Lo bueno es que tienden a sus ARMYs. Blackpink is the revolution. Pave the Way, Blackpink. El Pave the Way más importante no solo para ellas, sino para los que venían a su lado y los que vienen atrás. Así que sí, la primera parte sí, en teoría terminaron de pavimentar el camino, al menos para ellas como grupo e individualmente. También dejaron plano para las nuevas y viejas generaciones, que ni tardos ni perezosos han empezado a llegar a todo el mundo. Lo admitan o no, Blackpink logró en menos de 4 años derribar prejuicios musicales y hacer más fácil la transición musical tanto de letras e instrumentales, así como derribar la barrera del idioma, y esto lo hemos visto a lo largo de estos videos. El pavimento implementado por ellas ya no solo se limitó a la música. Blackpink logró terminar de derribar la puerta para la industria de la moda, joyería, maquillaje, videojuegos y logrando también el estatus global para diferentes ramas en la industria del entretenimiento. Volviendo a lo musical, también atrajo los reflectores para que el K-pop llegue a festivales importantes y de renombre, y que las compañías se animen a contratar los shows para lugares más allá del continente asiático, y claro, colaboraciones con artistas de Occidente y un poco más. Lo que quiero decir es que la diferencia de pavimentar el camino entre un Blackpink, BTS o PSI es simple y llanamente el que Blackpink es y fue una transición más orgánica y sin forzar su entrada en medios de comunicación, lo que te pone a pensar la estrategia de YG de no valorar a este grupo y dejar que tanto medios como fandom hicieran su trabajo de marketing y gratis. Repitiendo lo mismo respecto a lo orgánico, y como ya mencioné, BTS fue más marketing que hasta cierto punto solo funcionó para promoción propia y no para compartir con sus contemporáneos. Si nos vamos, no quedará nada, para el resto será un desastre. La muestra sobre esto fue muy clara, ya que YG la sufrió bastante con las pérdidas de acciones y accionistas, pero el efecto dominó con la incertidumbre de renovación o no del contrato, también golpeó las finanzas para plataformas como Spotify, Samsung, industria de moda y maquillaje, así como las otras agencias de K-pop, y esto se supo porque cuando se anunció la ansiada renovación, los mencionados vieron las mejoras en sus números, así que lo admitan o no, Blackpink logró hacer un poco más fácil las cosas, pero sobre todo, darles voz y fuerza a los girl groups. Blackpink, filantropía, activismo, más allá de la música.
Como ya vamos cerrando el ciclo 2023, un momento que está más allá del surrealismo fue ver de sorpresa a las 4 integrantes en el castillo de Buckingham en Londres, quienes sorpresivamente fueron invitadas por la realeza, esto como parte de la cena de honor a la visita del presidente surcoreano, y aquí podemos apreciar el poder de estas 4 mujeres, pero aún así lograr ver que las 4 están más que plantadas en la tierra, ya que a pesar de los elogios por parte de Ray Charles, al nombrarlas en su discurso por su apoyo sobre el tema del cambio climático, estas chicas no dejaron de sorprenderse y verse tímidas y risueñas cuando se les nombró. Jenny, Jisoo, Lisa and Rosé, better known collectively as Blackpink. Otro momento por demás histórico es que Ray Charles un día después nombraría a las integrantes miembros honorarios de la Orden del Imperio Británico. Este título honorario fue solo para Jisoo y Jenny Kim y la Lisa McNovan, ya que a Roseanne Park, Rosé para los amigos, recibiría la Orden del Imperio Británico con todas las responsabilidades que conlleva. Esto debido a que ella tiene ciudadanía en Nueva Zelanda, el cual es uno de los 14 países donde el monarca del Reino Unido es el jefe de Estado. Nota: no puedo dejar de mencionar las similitudes de sus vestimentas con algunos icónicos atuendos de la gran Lady Di, obviamente quitando un poco el sello de Dior, ya que la princesa Diana y Jisoo comparten casa de moda, y claro, el favoritismo para ambas por parte de la gente de Dior, ni se diga. Vamos, no puedo ser la única que lo notó, ¿o sí? Un momento en el que me hubiera encantado ver la cara de King Charles y Camila al verlas arribar. A inicios del 2023, las chicas fueron invitadas por la primera dama de Francia, Brigitte Macron, a uno de los eventos más importantes e imponentes. Este es el Gala de Pièce de Jean, también conocido como la Yellowcon Gala. El evento está dirigido para la recaudación de fondos para Fundación Hospital. Este 2024 Lisa estaría como invitada a esta gala, pero esta vez como solista. Y en general, tanto en grupo como individualmente, han tenido varias formas de activismo. Esto al donar una buena cantidad de dinero a diversas causas. Donación a hogares monoparentales y de bajos recursos, la Fundación Music Cares, que en época de pandemia fue de gran ayuda, también para apoyo a víctimas del incendio forestal en Corea del Sur y también para apoyo del personal médico, esto en Tailandia. Obviamente también están involucradas en el tema del cambio climático, esto en diversas asociaciones. Y así queda mostrado y demostrado que Blackpink ya dejó de ser solo una marca de K-pop y se puede decir con números en la mano y dicho por la empresa más grande en búsquedas como lo es Google, esto al ser nombradas como las girl group más buscadas de todos los tiempos. Y esto lo vimos en el video por los 25 años del buscador. Y literalmente con eso se confirma que Blackpink is the revolution. Bruja maldita out.